Recuerden tomar nota. Somos la Iglesia Semilla. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y, y cuando quieran opinar, abren el micrófono. O cuando tengan que leer, abren el micrófono, ¿ya? Necesitamos seguir creciendo. Hoy día vamos a hablar un tema interesante porque no podemos parar de crecer, ¿ya? Tenemos que seguir creciendo. Vamos a hablar de la estatura de Cristo. Y el primer versículo es Filipenses 1:6. ¿Quién lo tiene? Vamos. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Qué bueno saber que nuestro crecimiento espiritual, porque la estatura de Cristo estamos hablando de que tenemos que seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra espiritualidad, hasta llegar a la estatura de Cristo, hasta parecernos al Señor, ¿ya? Pero lo bueno de esto es que dice que tenemos que saber que el que comenzó en nosotros esta obra, él mismo la va a perfeccionar. Es Dios que está trabajando con cada uno de nosotros. Dios es el más interesado en que nosotros crezcamos. Lucas 2:52, Carolita. A ver, estoy un poquito gangosa ya. No importa. Uf, Dice así. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. amén. Jesús es Otra vez. Jesús es el ejemplo que tenemos nosotros, ¿cierto? Para crecer. Y Jesús crecía en sabiduría, o sea, en conocimiento, en estatura, físico, en su físico, en gracia para con Dios y con los hombres, o sea, en la parte social, Jesús tenía buena llegada con Dios y con los hombres. ¿Y nosotros estamos dispuestos a seguir creciendo en el Señor? Marión, ¿estamos dispuestos a seguir creciendo en el Señor? ¿O ya lo Sí, sabemos todo? ¿Sí? sí, 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 sí. ¿Cuánto nos falta por crecer, Joel? ¿Cuánto nos falta por crecer? Harto. Mucho, amén. A todos nos falta. ¿Quiere Dios que crezcamos o que nos estanquemos? Que crezcamos. Que crezcamos. Que crezcamos. Sobre todo los que yo por mucho tiempo fui pequeño de estatura y lo único que quería era crecer. Y ese mismo deseo que tenemos los que fuimos chiquititos de deporte, es el deseo que tenemos que tener con el Señor. No conformarnos con lo que sabemos, sino seguir creciendo. ¿Y cuánto nos falta? Mucho. Pero no es sencillo. Hay que pagar un costo, hay que pagar un precio. ¿Estamos dispuestos a pagar ese costo de seguir creciendo? Como dice la canción de Semilla, vamos creciendo, no solo en aspecto numérico, sino también en fe, en búsqueda del Señor. ¿Terminaremos algún día de crecer espiritualmente? Es una pregunta. Pueden contestar. Nunca. No. Bueno, cuando el Señor venga, po. Cuando el Señor venga, dice que vamos a ser transformados. O Ahí cuando sí, pues, muramos, o cuando muramos. Ahí se también. acaba. Ahí se acaba. Pero mientras estemos vivos, como dice el hermano Marco, tenemos que seguir creciendo. Amén. Seguir aprendiendo, seguir cambiando. ¿Y qué prácticas nos ayudan a crecer? Espiritualmente hablando, La oración, la oración, leer la bien. Biblia. ¿Qué dijiste, Débora? Leer la Biblia, Leer la Biblia. ¿Qué más? Congregarse. Congregarse, bien, Paula. ¿Qué más? Disciplina. escudriñando la Biblia. Escudriñar la escritura. Bien. La Biblia dice que nosotros tenemos que crecer hasta la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13. ¿Quién lo tiene? Rodrigo Lizama. Aquí estoy presente. One the moment, please. Efesios 4:13, Rodrigo. Lo Hasta pillamos. que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada día tenemos que mirarnos, ¿cierto?, al espejo y ver cuánto nos falta. ¿Cuánto nos falta? ¿Nos miramos al espejo? Cuando nos miramos al espejo, ¿nos miramos solo lo físico o nos damos cuenta que tenemos que seguir mejorando? Hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando. Mire, la Biblia habla de los hombres en categorías. Primero está el hombre natural, que es el hombre sin Cristo, el hombre como llega al mundo. Ahí en 1 Corintios, yo lo voy a leer, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice aquí que el hombre natural es como nosotros nacemos, como todo el mundo, nacido en el mundo natural, con los deseos naturales, no entiende las cosas de Dios. Ese hombre que está peleando con el hombre espiritual no entiende las cosas de Dios. Nosotros naturalmente no queremos hacer el bien. O podría decir Pablo, sí, yo quiero hacer el bien, pero lo bueno que quiero hacer, eso no hago. El hombre natural es sensual, se deja llevar por los sentidos, porque no tiene el Espíritu de Dios, porque no ha nacido de nuevo. Ese es el hombre natural. En cambio, aquí en el texto que acabo de leer, Pablo está hablando de que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Por eso, nuestra sabiduría no tiene que venir de nosotros mismos, tiene que venir de Dios. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, ¿ya? La segunda categoría es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre espiritual? Los que han entregado su vida a Jesús, los que han aceptado a Jesús como su Señor. Entonces tenemos el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Qué pasa cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor? Comienza una pelea, una lucha, porque el hombre natural no quiere hacer lo que es de Dios, pero el hombre espiritual sí. El Espíritu de Dios nos guía, nos motiva a buscarlo, a hacer su voluntad. Eh, Vivimos ya no en un mundo natural, sino en el sobrenatural, porque nosotros decimos que nosotros podemos hacer lo posible, pero Dios hace lo imposible. Imposible. Amén. El hombre espiritual es el que ha nacido dos veces, primero desde el vientre de su mamá y después del Espíritu Santo. Vive preocupado de lo que a Dios le preocupa. Aprende de lo que Dios quiere que aprenda. Eh, s- Quiere ser guiado por el Espíritu. Trata de discernir las cosas según la Escritura. Juzga las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere. Y tiene la mente de Cristo. ¿Cómo se puede tener la mente de Cristo? ¿Cómo se puede tener la mente de Cristo? Nadie se Recibiendo, atreve. recibiendo su espíritu, Recibiendo su Espíritu. ¿Qué más? haciendo su voluntad, Haciendo su voluntad, escudriñando su palabra. ¿Cómo sé lo que Dios quiere? Es lo que está en su palabra, lo que Dios piensa. Mm. Para tener la mente de Cristo tengo que, obviamente, entregarle mi vida a Él y buscarlo, escudriñar su palabra. Y está la tercera categoría, que es el hombre carnal. ¿Cuál sería el hombre carnal según ustedes? Tenemos el hombre natural, el que no conoce al Señor, el hombre espiritual que conoce al Señor y que lo busca. ¿Cuál sería el hombre carnal? El que hace su propia voluntad y no la de Dios. El que hace su propia voluntad y no la de Dios. Es alguien que ha aceptado a Jesús,
en su corazón, pero en esta lucha entre el hombre natural y el hombre espiritual, porque dice la Biblia que nosotros cuando aceptamos a Jesús comenzamos una vida nueva, pero hay una lucha entre nosotros. El hombre natural que quiere hacer las cosas a su pinta, ¿cierto? Y el hombre espiritual que desea hacer la voluntad de Dios. Pero el hombre carnal es el que, habiendo nacido de nuevo, se deja guiar por su sensualidad, por sus sentidos. Esos son los carnales. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 1, 4. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces de, todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mire, esa es la conducta de un carnal, celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolo, ¿acaso no sois carnales? Lo que está diciendo que un hombre carnal es alguien que conoce al Señor, pero decide hacer su propia voluntad. Y esto puede ser alguien que lleve 100 años en la iglesia, puede ser un líder de la iglesia, porque fíjese lo que dice, que son aquellos que están siempre en contiendas, en disensiones, que generan división, aquellos que son como niños todavía, que volver a enseñarle la palabra, ¿cierto? Eh, y muchas veces también son cristianos que se rinden en el camino. Ese es el hombre carnal. Así que nosotros tenemos que determinar qué vamos a hacer, un hombre espiritual o un hombre carnal. El espiritual, ¿cierto? Es el que deja ser guiado por el Espíritu de Dios. Y en el libro de Efesios dice que debemos vestirnos. Es como en la mañana, uno se baña y se viste, ¿cierto? No sale a la calle sin ropa, ¿cierto? Se viste todos los días. Si en verdad le habéis oído, dice Efesios, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tu vida antes de Jesús, cuando eras un hombre natural, despojaos del viejo hombre, de ese hombre natural, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros desechemos nuestra naturaleza antigua, sin Dios, y que nos vistamos de esta naturaleza nueva. Y esa naturaleza nueva es que seamos moldeados conforme a Jesús. Siempre pongo este gráfico porque me gusta, porque a veces el dirección del crecimiento o del aprendizaje o del cambio tiene que ver con esto, tiene que ver primero con la mente. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos nos decían el profesor te entra por una oreja y te sale por la otra? Porque hay algunos que ni siquiera pueden retener en la mente algo. Si no lo pueden retener en la mente, difícilmente lo van a hacer algo real. Segundo, el aprendizaje o el crecimiento tiene que afectar nuestra emoción, nuestros sentimientos. Si hay algo es importante, tenemos que sentir que es importante. Tenemos que entender que es importante. Y finalmente tiene que afectar nuestra voluntad. Jesús dijo, yo no quiero solo oidores, sino hacedores. Cuando habla Jesús la parábola, ¿cierto? De las dos casas, el que construyó su casa en la arena y el que construyó su casa en la piedra, en la roca, hay una diferencia. Dice que el que construyó en la roca es el que oye su palabra y la hace. Ese es el que se mantiene firme. Pero el que oye la palabra y se le olvida es como el que hizo una casa en la arena. Viene el problema, la dificultad, la lluvia, la tormenta. ¿Qué pasa con la casa? ¿Qué pasa con la casa? Se derrumba. Se derrumba. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestras vidas, que su palabra llegue a nuestra voluntad de querer hacer lo correcto, no de saber lo correcto. Hay mucha gente que sabe lo correcto, pero no hace lo correcto. Entonces la voluntad tiene que ver con el hacer, la emoción con el sentir y el intelecto con lo que estamos pensando cada día, ¿ya? Bien. ¿Cómo crecer? Y ya ustedes dieron una pauta muy buena.
Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice redarguir es reprender, corregir. La palabra nos corrige, nos reprende. Y cuando dice para que el hombre de Dios sea perfecto, está diciendo que sea maduro espiritualmente, para que llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Cómo crecemos? Juan 17:3. Vamos a ver quién lo tiene. Hermana Consuelo. Voy. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Es Jesús orando a su Padre. Le dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿A quién? A Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ese conocer es relacionarse. La palabra tiene que ver con cuando Adán conoció a Eva y nació Caín. Cuando José no conocía a María, ¿cierto? Y María quedó embarazada de Jesús. Ese conocer es de una relación íntima. Aquí hay personas que a veces uno le predica y dice, ¿usted quiere que yo me cambie de religión? No, yo no le estoy hablando de religión. Nosotros estamos hablando de cambiar la relación, de aprender a relacionarnos con Jesús. Tenemos que relacionarnos con Jesús, conocer a Jesús, ¿ya? Esa es la vida eterna, conocer a Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Queremos crecer? Entonces tenemos que aprender a poner la mira en las cosas de arriba. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que poner la vista en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y esto no significa que vamos a andar volando. Si Dios quiere que también vivamos una vida abundante, pero que hagamos las cosas en forma correcta. Primera de Pedro 2:2. Dice, más bien busquen todo lo que sea bueno y ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan desesperadamente la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. Amén. Así como el bebé busca, ¿cierto? Esa leche, la leche que le quita el hambre, así nosotros tenemos que buscar al Señor. Ese deseo de querer buscarlo, de estar con Él. No sé si se han dado cuenta el bebé. Al bebé usted lo aleja de su mamá y empieza a llorar. Así tiene que ser usted. Cuando se sienta lejos del Señor, tiene que llorar. Tiene que pedir y desear estar con el Señor. Jocelyn, 1 Timoteo 2:1. Voy. Dice, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién quiere que oremos Dios? Por todo el mundo. Dios desea que oremos. Esa intimidad con Dios, esta relación con Dios tiene que ver también con orar, o sea, con hablar con Dios. Tenemos que buscar al Señor, tenemos que orar y cuando oremos, tenemos que orar por la salvación de todos los hombres. Es cierto, no, nosotros no sabemos quién va a ser salvo. Probablemente, como dice la Biblia, muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor. Débora, Lucas 4:4. Lucas 4:4. Dice así, Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Amén. No solo de pan. ¿Qué hace el pan? Yo no Qué bueno. entiendo. Hay cosas que aburren. Cuando uno come mucho una cosa aburre. No sé si les pasa a ustedes, pero el pan no aburre. De hecho, cuando dejamos el pan sufrimos. ¿Quiénes han dejado el pan? ¿Alguien aquí ha dejado el pan? No he podido. ¿Cierto? No aburre el pan. Y es interesante porque Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
compara el pan con su palabra. Entonces eso de todos los días comer pan, de todos los días alimentarnos. Dios quiere hablarnos y nos habla a través de su palabra. Jocelyn, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nuevamente la acción de gracias. Dios quiere que seamos agradecidos, pero dice que si hay algo que nos falta, no nos afanemos, sino vamos delante del Señor, pidámosle al Señor con oración y ruego. El Señor sabe lo que necesitamos. Muchas veces no pedimos, y si pedimos, pedimos mal, para nuestros deleites, dice Santiago. Tenemos que aprender a pedir. Pidámosle al Señor, el Señor responde cuando Él sabe que es lo que necesitamos. Muy pocas veces somos capaces de ir al Señor y decirle la verdad, Señor, esto es lo que me pasa, ayúdame. Y Dios sabe, y Dios contesta las oraciones. Salmo 119:11, hermana Margarita. Salmo 119. Sí, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. ¿Qué dice este salmo? Que tenemos que guardar su palabra, ¿cierto? ¿En dónde? En nuestro corazón, para no pecar. Ese corazón es en nuestro sentimiento. Tenemos que sentir que queremos hacer la voluntad de Dios. No basta con saber. Mucha gente sabe. 1 Corintios 2:16, creo que lo tiene Gloria Prado. 2:16, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros, al aceptar a Jesús, viene su Espíritu Santo a morar sobre nosotros. Y Él nos transmite lo que Dios quiere. Obviamente tenemos que leer su palabra porque así reforzamos, ¿cierto?, lo que el Espíritu nos guía. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso nos da una intimidad con el Señor, saber lo que Dios quiere. Esa intimidad de saber lo que Él desea de nosotros. Mire, humildes y obedientes, dice Filipenses, lo voy a leer yo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente al mandato que su padre le entregó. Nosotros también tenemos que ser humildes y obedientes. Nosotros a veces, ¿cierto? Estamos delante de una persona y nos creemos más que esa persona. No. Jesús, siendo Dios, no se creyó el ser más. Él se hizo menos. Tenemos que impregnarnos de la mente de Cristo. Ahí está el Salmo 119 y 1 Corintios, lo había cambiado. Salmo 119:11 que lo leyó mi hermana Margarita. Mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti, y el que leyó Gloria. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo que dijo Paula Marión, Hebreos 10:25, hermana Luisa. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cómo crecemos? Congregándonos. No tenemos que dejar de congregarnos. Este texto está en el Nuevo Testamento. No podemos dejar de juntarnos porque somos carboncitos que se van encendiendo unos con otros. Nos apoyamos, aprendemos del otro, nos animamos, nos hace bien vernos. Entonces no tenemos que dejar de congregarnos. Marcos 10:45, Carolina. Amén. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. ¿Cómo crecemos? Con disposición al servicio. Jesús, siendo Dios, dice que Él no vino para ser servido,
sino para servir, a dar su vida por otros, a darse por otros. ¿Qué dice Lucas 22:27, Jocelyn? Ah, no, Débora. Lucas 22:27. 22-27. Dice, piensen en esto. ¿Quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Amén. Gracias, Débora. Qué buena la versión, porque ¿quién es más importante, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Sí, ¿Quién es el Obviamente el más que sirve. importante? El que que sirve. No, po, ahí no dice eso. Dice que el ¿Cómo más que no? importante es el que se sienta a la mesa. Pero Jesús no se sentó a la mesa. Mm. Jesús dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús no se hizo el importante. Amén. Él vino a servir, no no a ser importante. Aunque hoy día es lo más importante que tenemos, ¿cierto? Es lo más valioso, su vida, la que nos dio a nosotros. Pero él dice, el mayor es el que se sienta a la mesa, pero yo no soy como esos, yo no vengo como ellos, yo vine a servir. Y aquí está el tema, el molde de Jesús. Siempre hago este ejercicio. ¿Alguien ha hecho jalea alguna vez, no? Ujú. ¿Qué pasa Sí. con la jalea en el molde? Se amolda. Es- ¿Cierto? Como sea el molde, así va a ser el resultado de la jalea, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser nuestro molde? Porque nosotros tenemos que ser amoldados. Y hay dos formas, hay dos moldes solamente. Y los vamos a ver. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Hermana Consuelo. Dice sí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dice que Dios nos destinó a ser hechos o moldeados a la imagen de su Hijo. Entonces ese es el primer molde. Entonces debemos decidir nosotros hacia dónde nos vamos a moldar. ¿Ya? 1 Corintios 11:1. Hermana Aida. Amén. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese es Pablo. Pablo llegó a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, sean como yo. Yo no sé si hoy día aquí hay alguien que diga, sean como yo imito a Cristo. A ver, alguien que levante la mano y diga, hagan lo que yo hago porque yo estoy imitando a Cristo. ¿Sabes lo que decimos nosotros? No me mire a mí, mire al Señor, porque no queremos amoldarnos al Señor. Tenemos que amoldarnos al Señor. Hermana Aida, Gálatas 4:19. Amén. 4:19. Sí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mire, Pablo está preocupado por la iglesia en Gálatas. Y él les enseña, él los anima, él los fortalece, él les escribe cartas. Y dice que él ora por ellos y llega a sufrir por ellos. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ellos, para que ellos se amolden a Cristo, para que sean como Cristo. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. ¿Sabe? Usted misma tiene ahí Hechos 11:26, hermana Luisa. Hechos 11:26. Hechos 11:26, hermana Luisa Sepúlveda. Dice,
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. La primera vez que se nombró cristiano, como cristiano a los seguidores de Jesús, fue en Antioquía. Pero ¿sabes lo que significa cristiano? Se llama pequeños Cristos o seguidores de Cristos. Nosotros somos pequeños Cristos. Estamos siendo moldeados a la imagen de Jesús. Si realmente somos seguidores de Cristo, tenemos que imitarle en su carácter. Tenemos que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Jesús lo hubiera dicho de esta forma: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, en otra versión, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Vivan de tal manera que demuestren que han cambiado. Cristiano es seguidor de Jesús, son pequeños Jesús. Por eso nosotros somos cristianos. Usted es cristiano es porque usted sigue los pasos, las huellas, el molde de Jesús. Y aquí está, porque yo le dije que habían dos moldes. Creo que mi hermana Gloria tiene Romanos 12:2, el segundo molde. Amén. Voy a leer la versión NBI. Excelente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. No se amolden a quién. A este mundo, No se adapten al mundo. No se dejen envolver. No se dejen confundir. Sino transformen su forma de pensar, su entendimiento, para que entiendan cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta? Es seguir a Cristo. Entonces nosotros tenemos dos opciones, dos moldes. ¿A quién se parece usted? ¿Se parece más a todo el mundo o se parece más a Cristo? Son dos caminos, como habría dicho Jesús. El camino ancho, donde van todos, o el camino angosto, donde, donde cuesta entrar. Siempre pienso en esto y cuando uno tiene que tomar decisiones, a veces no sabe qué decisión tomar. No sé si le ha pasado. Y siempre me dicen esto: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Debemos preguntarnos: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Porque si yo hago lo que hacen todos, entonces estoy amoldándome a este mundo. Pero si yo pienso qué haría Jesús y busco en su palabra qué haría Jesús, entonces yo me estoy amoldando a Jesús. Y eso determina qué molde estoy siguiendo. ¿Me amoldo a lo que quieren todo el mundo sin Cristo o me amoldo a lo que Jesús quiere de mí? Así que cuando hagan jalea se van a acordar de esto. Mm. Propósito del crecimiento. Mire lo que dice Efesios 4:3 al 16. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es la idea de crecer? Unirnos cada día más en la fe, hasta que todos lleguemos a esta unidad de la fe. Dice, del conocimiento del Hijo de Dios. Joel, Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Al tiro. Aquí va y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Pablo era uno de los capos de su época. No era cualquier persona. Él en su biografía dice que fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes de los judíos. Era fariseo, la secta más importante. Era rabino, era de la tribu de Benjamín
y tenía la ciudadanía romana. Pero ¿qué dice él? Ciertamente estimo todo esto como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Él, frente al conocimiento, frente a conocer a Cristo, es lo más grande que le ha pasado. Por lo tanto, todos los demás pasa a segundo, a tercer plano. Por eso dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El propósito de Dios, de este crecer, es que conozcamos cada día más al Señor y lleguemos a esa estatura de Cristo. El mismo Joel, Filipenses 2:8. Ya, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. ¿Qué hizo Jesús? ¿Queremos llegar a la estatura de Jesús? Jesús se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, o sea, no escatimó ni siquiera su propia vida. Eh, en Efesios aquí decía también, para que no seamos niños fluctuantes. ¿A qué se refiere esto? Que a veces no, a los niños usted le dice, mira, anda a ver si está lloviendo a la esquina y va a cachar que el niño va a ir a ver a la esquina si está lloviendo. Entonces, nosotros no podemos ser niños que alguien nos diga algo y nos saque de lo que creemos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer lo que Dios quiere. Dice, llevado por doquier viento de doctrina, por estratagema. ¿Qué es una estratagema? Es una estrategia que el mundo tiene, que el enemigo usa con nosotros, con astucia. Es una habilidad para engañar. Él nos engaña con ideas, con ideologías. No tenemos que ser niños fluctuantes, tenemos que ver si esto, lo que creemos, lo que hacemos, tiene que ver con el Señor o tiene que ver con el mundo. Después dice, sigan la verdad en amor. Y me gusta esto porque el propósito del crecimiento es que nosotros podamos llegar a hablar con alguien sin enojarnos y pudiendo decirle la verdad, pero en amor. Filipenses 3:8. Ah, no. No, ya eso me lo leyó el Joel ya. Proverbios 3:3. Ya, no se lo di a nadie tampoco. Dice así, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuando estamos madurando, creciendo en el Señor, eh, la verdad tiene que ir acompañada de misericordia. No es que yo sé la verdad y esta es la verdad y le echo la verdad encima a alguien, ¿cierto? Sino que tengo que tener amor por las personas. Tengo que saber decir las cosas. La verdad se dice con misericordia. Van juntas. Por eso la verdad en amor. Ahora, si yo solo digo la verdad, no en amor, entonces soy un legalista. Y si solo amo y no digo la verdad, que nos pasa con nuestros hijos a veces, que no les queremos decir la verdad, pero porque los amamos, entonces vamos a crear personas débiles. Tenemos que, la verdad y el amor van juntos, ¿ya? Y ahí está el que tenía que leer el David Toro, 2 Pedro 3:18. Ya, al tiro. Dice, al contrario, dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. Amén, amén. Tenemos que ser mejores cristianos. Muy buena esa versión. Acá dice la versión 60, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios que Él nos da su gracia, su favor. Por lo tanto, debemos crecer. Mire, ahí donde leí yo también dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayuda mutuamente. El propósito de crecer es que podamos ayudar a otros, que mi vida sea una influencia para otros, que mi vida sirva para otros. A veces vivimos para nosotros solamente. Y Dios quiere que nuestra vida sea un reflejo de Él, de lo que Él quiere hacer. ¿Se acuerdan cuando dice que va a poner a uno a su derecha y otro a su izquierda, los cabritos y las ovejas? Y dice, porque estuve enfermo y me viniste a ver, desnudo y me cubriste, ¿cierto? Tiene que ver con una acción. Dios quiere que nuestras vidas sean útiles. No solo que pensemos en nosotros, sino también en ayudar a los demás.
Y obviamente para eso Dios nos da dones, nos da capacidades, nos da recursos. Por eso dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios quiere que tengamos amor. Esta es la última parte, la estatura de Cristo. Dice así, ¿cómo mostramos el amor de Dios? Segunda Pedro 1, 5, 11 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud. Y me parece que aquí, sí, Segunda Pedro 1, 5. ¿Quién la tiene? Rocío o la hermana Margarita. La hermana Margarita, mamá de Rocío. Segunda Pedro 1, 5. Amén. ¿Sí? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Amén. Amén. ¿Qué está diciendo? Que a la fe, ¿cierto? Que primero dice que con diligencia. ¿Qué es la diligencia? Dedicación, agilidad, prontitud, compromiso, empeño. Póngale color, póngale color. Implica hacer las cosas bien y a tiempo, con la debida atención de los detalles. Dice, con toda diligencia, añadamos a nuestra fe. Recuerde que lo más importante es la fe. Nosotros creemos en el Señor, porque sin fe es imposible, ¿cierto? Hebreos 11, 6. Hermana Rocío, también la tiene usted. O hermana Margarita. Hebreos 11, 6. Al conocimiento No, de no, la... Hebreos. Ah, Hebreos. 11, Espérese, 6. se me confundió aquí. Espérese un poquito. Yo tenía hebreo. Ah, sí, me equivoqué, hermana Margarita, la tiene hermana Luisa. Ah, ya, Estoy no hay leyendo, problema. estoy leyendo cruzado. No, pues. Ya, No, pero sí. sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Dios es galardonador. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos el favor de Dios? Dios premia a los que le buscan. Y esa es la fe. Entonces dice, a la fe, lo que leyó mi hermana Margarita, hay que añadirle, tenemos que tener diligencia para que a la fe le añadamos virtud. Y yo busqué la virtud y la virtud es excelencia. Que hagamos las cosas con excelencia. Tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra buena conducta moral. Ahí, primera de Pedro, en este crecimiento que él dice, que las cosas que se van dando, primero tenemos que ser diligentes, ¿cierto? Hay que hacer las cosas con intención, con intencionalidad. Esto no se va a dar, no es que a mí se me va a ocurrir buscar al Señor, al hombre natural no le nace. Entonces tenemos que poner diligencia, tenemos que poner voluntad en hacer esto. A nuestra fe agregarle excelencia, hacer las cosas bien. Después mi hermana Margarita leyó, y a la virtud, conocimiento. Y ya hemos leído hartos versículos, ¿cierto? Del conocimiento de Dios. Hermana Margarita Romero, Salmos 9:10. Está muteada así, hermana Margarita Romero. Salmos 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Conocimiento de Dios. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no desampara a los que le buscan. Dios siempre tiene su mano extendida hacia nosotros. ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo relacionarnos mejor? ¿Cómo ser mejores? Que nadie nos confunda. Todo esto viene de conocer a Dios. Tenemos que conocerlo bien para no ser confundidos. Dominio propio, que lo leyó también mi hermana Margarita. ¿Qué es el dominio propio? Es la templanza, es mantener mi vida bajo control, es saber contar hasta 10, es ser manso, no irritable, no es el que reacciona rápidamente, sino el que se contiene. Ese es dominio propio. Entonces a la fe le agregamos excelencia, a la excelencia conocimiento y al conocimiento dominio propio. ¿Cuesta esto, no? Dominio propio. ¿Quién ha llegado hasta aquí? ¿Cuántos tienen dominio propio? Capaces de controlarse, controlar su lengua, controlar su temperamento.
Tenemos que seguir creciendo, ¿ya? Al dominio propio, paciencia, como diría el Chapulín o el Chavo, no me tienen paciencia, ¿cierto? Paciencia. La paciencia tiene que ver con esperar el momento, no apurarse, con ser constante, con perseverar, trabajar y ser constante. Las cosas se logran con paciencia. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si es que no desmayamos. Segunda Pedro 1:7, Paula Marión. Y Segunda Pedro 1:8, 1:7 primero. Leo primero una. Sí, 1:7, sí. A la devoción a Dios, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Amén. Dice que a la paciencia hay que agregarle devoción. Esa es la versión que leyó la Paula Marión. Piedad. La piedad es la devoción, es la adoración, es dedicar nuestra vida al Señor, es la búsqueda de Dios y el servicio a Dios. Tiene que ver también, ¿cierto?, con servir a Dios, con ayudar al prójimo. Eso es la piedad. Y a la piedad dice afecto fraternal. Cuando ya, ¿cierto?, conocemos a Dios, mejoramos nuestro dominio propio, el Señor nos da paciencia, devoción a Él. Esto tiene que ayudarnos a amar a los hermanos, el afecto fraternal. No puede ser que los hermanos no se amen, que se vean y no se amen, porque en la Biblia dice que nuestro servicio a Dios tiene que ver con animarnos unos a otros, orar los unos por otros, alentarnos los unos a otros, eh, servirnos, ayudarnos los unos a los otros. Entonces, tiene que haber amor fraternal. Y finalmente, amor incondicional, el amor ágape, que tiene que ver con ese amor incondicional, que es el amor de Dios que pone en nosotros para poder servir a Dios y a los demás. Ágape viene de ego, de incomodar el ego, de no ser más yo, sino tú, Señor. Y fíjense lo que dice 2 Pedro 1:10, el último versículo, dice, eh, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, y el 11, no, este era el 10, dice, no se lo di a nadie, ¿cierto? Se lo di a Mabel, 9 y 10. Mabel, 9, 10 y 11, léeme, por favor. Primera Pedro 9, 1, 9, 10 y 11. Primera de Pedro, segunda. Segunda, sorry, perdón. Segunda de Pedro, 1. 1, 8, 9, 10 y 11, léeme los tres últimos. Ya, dice, si ustedes conocen a Jesucristo, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De este modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Amén. Si Dios ya nos perdonó y no vivimos, no queremos crecer, somos como ciegos. Pero si buscamos a Dios y buscamos crecer, entonces dice que incluso vamos a ser maduros, no caeréis jamás. Tenemos que hacer firme nuestra decisión, nuestra vocación. Bien, conclusión. ¿Alguien quiere concluir? ¿Alguien? Voy a dejar de compartir un ratito para que me digan qué aprendieron hoy día, qué les gustó, qué les llamó la atención. O les pregunto de a uno. No, ya mejor sí. Hermana Consuelo, ¿cómo está? ¿Qué le gustó de la clase de hoy? Bueno, es como un repaso, ¿verdad? Que es lo que el Señor nos está dando. Y sí, cada día aprendemos más y debemos cada día esforzarnos más a ese crecimiento, a que se implante en nuestras vidas, porque queremos agradarlo es a Él. Y eso. Amén. Paula Marión, Yo, eso, justo le iba a preguntar a usted. Mire, el Señor me la puso en el corazón ahí. Yo creo que más que también crecer en el Señor,
tratar de parecerse a Él, a como Él, y eso, o sea, sus pasos, pues. Y Amén. congregarse más, leer más la Biblia, orar más, que a mí me cuesta mucho en lo personal, pero eso, Gracias, Mario. eso se aprendió hoy día. Gracias, Mario. Joel, si es que, ¿qué es lo que le quedó, Joel? Joel Eh, Donoso. que hay que estar siempre esforzándose por hacer la voluntad de Dios, que es importante madurar igual en Él, porque Él igual nos dice que es un proceso, que hay que estar esforzándose hasta llegar a la medida del varón perfecto. Yo siempre me acuerdo que dice que la luz de los hombres es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, entonces hay que estar siempre buscando y ser maduro porque uno siempre está enfrentando procesos y cosas que de repente nos confunden o etc., pero así es el camino, po. Hay que buscarlo y esforzarse en hacer su voluntad, po. Amén. Gracias, Joel. Hermana Jocelyn, ¿con qué se quedó, hermana Jocelyn? Que hay que trabajar harto en uno para poder como moldearse y poder como entregar lo mejor de uno, no como ser tan egoísta o individual para crecer en el Señor, que no va solo en uno, sino que tiene que ser como una comunidad para así todos animarse y logren lo que el Señor quiere de cada uno. Amén. Gracias, Jocelyn. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más? Para terminar. Bien, este es el que leyó Débora. Débora leyó, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Porque la meta es que seamos moldeados a la imagen de Jesús. Esa es la meta, ese es el objetivo de vivir esta vida. Y Dios, como dijo Joel, está trabajando en nosotros. Nadie es perfecto. Dios está perfeccionándonos, está ayudándonos cada día a superarnos. Algunos van más adelante, otros más atrás, pero todos estamos en este camino. Y necesitamos obviamente de su Espíritu Santo porque es su Espíritu el que provoca en nosotros el querer y el hacer. Y no hay nada mejor, hermano, cuando usted se da cuenta que obedece al Señor, cuando descubre el favor de Dios, se da cuenta que no hay nada mejor que obedecer al Señor. Entonces debemos tomar una decisión. ¿Qué decisión? Seguir creciendo.